Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la próxima mesa que va a tratar del tema de la comunidad sefardí peninsular. Vamos a contar en ella con ponentes siguiendo la tónica de la jornada, del más alto nivel intelectual, como son el profesor doctor don Francisco Trullén Galve, el profesor doctor don Enrique de la Morena García y la profesora doctora doña Lourdes Miguel Sáez. El primero en hacer uso de la palabra será el profesor doctor don Francisco Trullén Galve. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Burgos, profesor de Derecho y secretario general de la Universidad Católica de Ávila, principal organizadora de esta jornada. Ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre historia del derecho local y la historiografía jurídica. Ha pronunciado conferencias y ponencias en seminarios y reuniones de estudio en prestigiosos centros universitarios y académicos y ha ocupado importantes cargos de gestión en instituciones relevantes como la Fundación de don Claudio Sánchez Albornoz. En la actualidad es miembro del capítulo de la Reina Isabel, es vocal de la Comisión de Isabel la Católica de la Archidiócesis de Valladolid para la causa de beatificación de la Reina, con lo cual es un importante nexo entre Ávila y Valladolid, y es director de la Cátedra Isabel la Católica de la Universidad Católica de Ávila, que es también una de las instituciones que colabora en esta jornada. Y sin más, para no quitarle tiempo, tiene la palabra el doctor Francisco Trullén Galve. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis Manuel, por tu amable presentación, que desde luego excede de todos los méritos que puedo tener. En primer lugar, mis palabras, como no, podían ser de agradecimiento. Agradecimiento al profesor José Antonio Calvo, director del grupo de investigación, que es realmente el motor de estas jornadas, que está pendiente de todo y que sin duda alguna ya tuvimos el año pasado la suerte de poner en marcha estas jornadas, que yo siempre les digo que hay que continuar porque me parece una actividad fundamental para divulgar la figura y la obra de la gran reina Isabel. Por supuesto, unido al agradecimiento a José Antonio Calvo, también a don Raúl Baz. Él es el gran maestre del capítulo de Isabel la Católica y sin duda alguna creo que es un tándem perfecto con José Antonio en la organización de estas segundas jornadas. Muchas gracias también, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí y también, bueno, en estas horas que son un poco terroríficas para hablar de algo y creo que todavía más terroríficas para hablar de legislación. No se asusten, van a ver ahí un elenco de normativa, pero no se asusten porque yo voy a tratar de ser lo más sintético posible. Bien, lo cierto es que cuando el profesor José Antonio Calvo me planteó el que yo les hablara a ustedes sobre la legislación de la comunidad respecto a la comunidad judía durante el siglo XV en Castilla y el hecho de tenerlo que plasmar o que reducir a una pequeña comunicación, pues la verdad es que supuso para mí un gran reto por todos estos condicionamientos, por lo amplio de la materia y también por lo reducido del tiempo en la que tenemos que exponerlo. Sí que me gustaría partir de algunas ideas, de algunas premisas. Por un lado, hay que tener en cuenta, se debe partir de la idea de que la normativa existente sobre los judíos es muy remota. Hay que tener en cuenta que podríamos señalar como hito principal, si queréis, o inicial, las disposiciones contenidas ya en el Concilio de Ilíberis en el siglo IV, referentes a las prohibiciones para los cristianos de contraer parentesco con los hebreos y sentarse a su mesa, así como la prohibición de los judíos de acudir a las ceremonias de bendición de los frutos del campo. Desde este momento, fíjense que estamos hablando del siglo IV, y a lo largo de las centurias siguientes se ha regulado normativamente y de manera ininterrumpida al colectivo hebraico. En algunas ocasiones es cierto que se les ha otorgado un régimen jurídico favorable, bastante favorable o de tolerancia, como es el caso de las disposiciones contenidas, fíjense, en algunos fueros y en algunas cartas pueblas. Esto obedece, sin duda alguna, a la necesidad que tenían los monarcas cristianos de poblar sus tierras,
en detrimento del contingente musulmán, por lo cual llegó a tratarse en pie de igualdad jurídica a la comunidad cristiana y a la comunidad judía. En este sentido, podemos constatar, por ejemplo, que el fuero de Castrojerí, dado en el año 974 por García Fernández, conde de Castilla, se establece taxativamente el pago de la misma cantidad por la muerte de un cristiano que por la muerte de un judío. También hay que reseñar el fuero de las juderías de Haro, otorgado por el rey Alfonso VIII a la aljama judía de dicha localidad y que se caracteriza por ser el único fuero conservado dedicado exclusivamente a la comunidad judía. En aras a la verdad, debemos de decir que, por el contrario, es verdad, la legislación sobre el colectivo judío ha sido mayoritariamente limitadora o, en cierto sentido, restrictiva de sus derechos. Pues bien, tratándonos de acercar al estudio de la normativa referente a la comunidad hebraica promulgada durante el siglo XV, debemos de dejar claro que tenemos que tener en cuenta una doble realidad, pero que además no siempre esta coincide en su totalidad. Por un lado, tenemos que tener en cuenta las disposiciones que emanan del rey, del poder real. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta también las peticiones y los acuerdos adoptados en las Cortes. Por tanto, estas dos instituciones, la monarquía y las Cortes, como fuente reguladora del colectivo hebraico. Por lo que se refiere a la legislación real, debemos subrayar que durante el siglo XV la comunidad judía se encontró en una situación más bien compleja, salvo quizás durante el reinado de Juan II, gracias a la mediación de don Juan de Luna. Fue en esta época cuando se promulgaron las famosas Takanot de Valladolid de 1432. Este es un documento sumamente importante, ya que nos da una imagen viva de la vida interna de las aljamas castellanas del siglo XV y se estructura en 5 grandes capítulos. El primero se refiere al estudio de la Torá, el segundo sobre la elección de los jueces y el resto de los encargados, el tercero acerca de las denuncias, el cuarto sobre los impuestos y los servicios y el último referente al vestir. Por otro lado, en cuanto se refiere a las disposiciones emanadas de las Cortes, debemos tener presente que por una parte estaban las pretensiones y los intereses de los procuradores, que se agudizaron notablemente con el antijudaísmo o problema converso. De otro lado, estaban los intereses más propios de los monarcas, que veían en los judíos sobre todo su fuente de liquidez y a la vez el obstáculo principal a la unidad religiosa peninsular, sobre todo para los reyes católicos. Pues bien, dibujado este pequeño, de manera breve, este panorama inicial, debemos tratar de analizar cuáles son los hitos fundamentales desde el punto de vista normativo en el siglo XV. Debemos de partir del ordenamiento sobre las usuras y divisas de los judíos, que fue publicado por el rey Enrique III en las Cortes de Valladolid de 1405. En este ordenamiento básicamente se tratan 3 temas. El establecimiento de restricciones a préstamos usurarios y a los contratos celebrados entre cristianos y judíos. El permiso a los cristianos para que puedan actuar en juicio contra judíos sin que tenga que intervenir un testigo judío. Y a su vez el permiso a los judíos de ir por los caminos con el distintivo cubierto. Esto iba acompañado de otras contraprestaciones en el sentido de que se les permitía a los judíos el que pudieran tener heredades, con lo cual, como van a ver, todo va siendo un equilibrio de fuerzas entre las concesiones y las limitaciones que se van dando a la comunidad judía. La segunda gran norma que tendríamos que tener en cuenta es el edicto dictado por doña Catalina el 25 de octubre de 1408, en el cual se prohíbe a los judíos desempeñar todo oficio en la casa real y de los particulares. Ya verán cómo este va a ser otra prohibición que se va a ir también repitiendo en la normativa posterior. Singularidad especial tiene la ordenanza sobre el encerramiento de los judíos y de los moros, publicado en Valladolid el día 2 de enero de 1412 por San Vicente Ferrer, tras haber obtenido el permiso previo de don Fernando de Antequera y de la reina gobernadora doña Catalina de Lancaster, cuya novedad principal era ofrecer unidas las prescripciones. En este ordenamiento, en 24 disposiciones, se produce un cambio importante en el estatuto jurídico judío, promoviendo la conversión o bien su exilio. Así se determina, entre otras, la necesidad de que constituyan un barrio separado de los cristianos, la obligatoriedad del uso distintivo externo, la prohibición del desempeño de una larga lista de oficios, así como la negación del uso del título de don y del nombramiento de jueces propios.
Ya les adelanto y van a ir viendo cómo en las normativas se van a ir repitiendo los temas que se van a tratar. Esto básicamente también lo que denota es que en la práctica realmente estas disposiciones fueron de difícil cumplimiento. Avanzamos un poco más en el tiempo y ya en 1414, el 17 de julio, se da, tan solo 2 años después de la norma anterior, se vuelve a dar otro edicto por parte de doña Catalina en la que se suaviza el ordenamiento anterior, puesto que permitía tener cristianos para el desempeño de determinadas actividades y suavizaba también temas tan particulares para nuestro punto de vista, para nuestros ojos de hoy, como era el tema de la longitud de la barba y del corte de los cabellos. Ya dentro del reinado de Juan II tenemos un hito fundamental, que es la pragmática de Arévalo, dictada el 6 de abril de 1443, que permitía a los judíos desempeñar algunos oficios, prohibía que se dictasen contra ellos nuevos estatutos, se les autorizaba para realizar contratos comerciales, si bien es verdad que se mantenía el confinamiento de los judíos y el uso de distintivos externos. Con Enrique IV, en las Cortes de Toledo de 1462, sorprendentemente los procuradores, fíjense, solicitan al monarca que los judíos pudieran comerciar con los cristianos, incluso firmar préstamos sin usura. La razón de este cambio es dudosa, si bien puede constatar o bien la influencia de los conversos, o bien que se hubiese demostrado la inoperatividad o lo perjudicial de estas disposiciones. Sin duda alguna, la importancia, el peso económico de la comunidad judía es fundamental y los monarcas tienen que contar con ella. De ahí que, como les digo, toda esta prohibición del uso de estos oficios, del no poder desempeñar determinadas actividades, de tener que llevar los signos distintivos, indudablemente en la práctica debió también de tener muchas dificultades de llevarse a la práctica. De ahí que año tras año y periodo tras periodo se vienen repitiendo las mismas disposiciones. Ya durante la época de los Reyes Católicos, más recientemente, debemos hacernos referencia en primer lugar a las Cortes de Madrigal de 1476. En esta reunión de Cortes debemos tener en cuenta que eran dos fundamentalmente las peticiones de los procuradores. Por una parte, que se exigiese el uso de ropas y señales distintivas, y por otro lado, la vigilancia sobre los contratos y los préstamos para evitar los delitos de usura. La primera petición, como han visto, no era novedosa, y el segundo tema era muy complejo en tanto en cuanto era difícil saber cuándo se producía una ganancia legítima y cuánto estábamos ante una usura. Y por otro lado, también era complicado en la medida en que el judío que era acusado de usurero tenía que acudir a testigos cristianos para justificar su actuación. En estas Cortes se concedió en parte la anulación de algunas deudas usuarias a la comunidad judía, y si bien es cierto que esta medida no se podía generalizar en tanto en cuanto esto conllevaría la ruina económica de la comunidad hebraica, tan importante económicamente para los monarcas. Así sabemos que el 15 de junio de 1485 la comunidad judía obtuvo de los Reyes Católicos una orden que determinaba la amnistía respecto a los delitos de usura cometidos hasta ese momento a cambio del pago de una cantidad económica importante de 1.940.000 maravedís. Ya más posteriormente en el tiempo, en las Cortes de Toledo de 1480, van a suponer un hito fundamental en la configuración de la comunidad judía, en tanto en cuanto se va a establecer la separación forzosa respecto de la comunidad cristiana y con ello, por supuesto, el distanciamiento de sus actividades sociales y económicas. Mucho debió influir en esta medida, sin ningún género de dudas, el establecimiento y puesta en marcha de la Inquisición, institución que determina la idea de separar a los conversos de los judíos. Así se fijó un plazo de 2 años para que la población judía de cada núcleo poblacional se trasladase a un lugar rodeado de cerca perfectamente determinado. En la práctica fue a partir de abril de 1481 cuando empezó a ponerse en práctica esta disposición, si bien en no pocos lugares esta medida fue retrasándose.
Pues bien, la multiplicidad de normas existentes en este momento en Castilla y la dificultad reinante a la hora de determinar cuál era el derecho vigente abrió el camino a la técnica recopiladora. Así, el ordenamiento de Montalvo, u Ordenanzas Reales de Castilla, es la primera manifestación del proceso recopilador castellano y nos da una clara imagen del marco normativo vigente durante el reinado de Isabel y Fernando. Esta obra, realizada por Alfonso de Montalvo, célebre jurista y corregidor murciano, en 1484, gozó de una gran difusión a pesar de que no se sabe si fue encargada y promulgada por los monarcas. Este ordenamiento está dividido en 8 libros, cada uno de los cuales a su vez se organiza en títulos y en ellos se agrupan las leyes sistemáticamente. En cuanto se refieren a la comunidad judía, debemos indicar que es el título tercero del libro octavo, en el que se recogen 41 leyes referentes a judíos y moros. Algunas de estas leyes se refieren a los ya repetidos temas del apartamiento de los cristianos respecto de los judíos y los moros. Otras impiden a los judíos desempeñar ciertos oficios. También se recoge la obligatoriedad de llevar señales distintivas y las prohibiciones de vestimentas lujosas, la prohibición de tener oficiales propios y salir del reino. A pesar de esta norma restrictiva, lo cierto es que el propio ordenamiento recoge disposiciones favorables a la comunidad judía. De este modo, se les permite comprar heredades, en la ley primera, se les permite tener entregador para sus deudas, en la ley quinta, se les permite no llevar señal cuando se desplacen por los caminos, en la ley novena, se les exime del pago de los tributos, pechos y contribuciones de los cristianos, en la ley 23, y sobre todo queda expresamente recogida el amparo y la protección regia. En este sentido, la ley 23 establece que el rey le recibe bajo su amparo, protección y defensión frente a las contumelias e injurias, cito textualmente, pide que les sea administrada justicia sin dilación maliciosa y confirma sus privilegios salvo aquellos que fueron otorgados en favor de usuras. En esa misma dirección se pronuncia la ley 28 en cuanto ordena, cito textualmente, que los concejos y sus oficiales de las ciudades, villas y lugares sean tenidos de defender y defiendan a los judíos que no reciban algunos daños de los cristianos. Como punto y final dentro de este recorrido apresurado sobre la normativa referente a la comunidad hebraica en el siglo XV, simplemente una breve referencia al decreto de expulsión de los judíos. Pues bien, como colofón a esta política desplegada por los monarcas con el objetivo primordial de lograr la unidad religiosa, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron en Granada el decreto de expulsión de los judíos, cuya promulgación pública se hizo el día 1 de mayo en Castilla, debido quizás al intento de la comunidad judía de paralizar su aplicación. Al no haber logrado los monarcas, con las disposiciones adoptadas con anterioridad, solucionar el problema de los falsos conversos, Isabel y Fernando, que identifican reino con religión católica, adoptaron esta medida para ambos reinos. Así se establecía que antes del día 31 de julio los judíos debían o bien convertirse al cristianismo o bien salir del territorio habiendo liquidado previamente sus bienes, si bien es cierto que no podían sacar oro, plata, monedas ni otras cosas prohibidas. Lo cierto es que un elevado número de judíos optaron por esta vía, de manera que los reyes católicos dictaron un edicto para tratar de incentivar su vuelta y devolverles sus bienes siempre que se convirtieran. Creo que esto manifiesta de una manera clara también ese interés de los reyes católicos de la conversión de esta comunidad judía y de ese aprecio, digámoslo así, que tenían hacia ellos. Como conclusión final, podríamos decir que la legislación castellana sobre la comunidad judía en el siglo XV fue enormemente compleja, tal y como hemos esbozado. Además, fue muy reiterativa, lo cual puede manifestar su constante incumplimiento. Y a su vez creo que manifiesta perfectamente la tensión existente entre el deseo de los monarcas de ir avanzando hacia la unidad religiosa y territorial y, por otro lado, el peso tan importante que la comunidad judía tenía especialmente como motor económico. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor doctor don Francisco Truñín Galvez por ese doble esfuerzo que ha hecho de preparar una ponencia que tengo que valorar como jurista e historiador del derecho, porque sé el esfuerzo enorme de síntesis que ha tenido que hacer para en tan estrecho tiempo darnos una visión de una legislación de todo un siglo, incluso con perspectiva de siglos anteriores. Y destacar solamente 3 puntos. El primero, que se está diciendo como obstáculo a la beatificación de nuestra reina el tema de los judíos, y fue San Vicente Ferrer, un santo que hoy nadie discute que lo sea, el primero que inspiró, no solo inspiró, sino que ayudó a redactar las ordenanzas de Valladolid de 1412. El segundo punto, que siempre los reyes no actuaban por iniciativa propia, sino a instancias, por peticiones de los procuradores de las ciudades y villas en las Cortes, tanto en Madrigal en el 76 como en Toledo en 1480, son los procuradores del pueblo los que le piden a los reyes que a los judíos hay que expulsarlos, que a los judíos hay que recluirlos en judería. Es el pueblo el que lo pide. Y estas políticas eran exigidas por el pueblo y extremadamente populares. Y por último, el interés de los reyes católicos no fue nunca racismo, no fue nunca prescindir de esta parte importante de sus reinos como eran los judíos, sino que se convirtieran y entraran a formar parte, y todas las medidas que adoptaron fueron para intentar convertirlos y seguir contando con ellos. Y precisamente de la amistad y de la relación estrecha que tuvieron los reyes católicos y especialmente Isabel con los judíos, va a tratar la siguiente ponencia sobre los médicos de la reina. Tengo ahora que presentar, aquí voy a perder un poco de pie, porque, claro, voy a presentar al canciller de mi academia, y don Enrique de la Morena García Madrid no es cualquier cosa. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con sobresaliente cum laude. Él es doctor en Medicina por la Universidad Complutense con la tesis Alcoholismo crónico experimental, que también obtuvo la máxima calificación, el premio extraordinario. Él es investigador científico en bioquímica humana por la Kansas University Medical Center, trabajando en ella con el gran científico español Santiago Grisolía y también con el premio Nobel Severo Ochoa, del que discípulo, además de discípulo de él, fue un gran amigo, yo creo que el mejor amigo que tenía don Severo en España. Fue profesor ad honorem en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor numerario de la Sociedad Española de Estudios Internacionales. Obtuvo, que es lo que más le gusta a él decir, un premio a la mejor ponencia en el Congreso Mundial de Médicos Católicos en Roma. 5.000 médicos de todo el mundo que acudieron a Roma en el año 85, y el premio se lo entregó en persona San Juan Pablo II. Tiene además incontables premios, como el Purkinje de la Academia Checa de la Medicina. Es abulense del año 2006, es miembro de prestigiosos comités científicos como el de la Fundación Ferrer, de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la Real Academia de Medicina de Valencia. Es, como ya he dicho, miembro del capítulo de Isabel la Católica, donde es vocal de su Junta de Gobierno, y canciller secretario general de la Academia de la Hispanidad. Y bueno, con un detalle que vale más para mí que todo eso que acabo de contarles, porque yo entendí realmente quién era el doctor de la Morena cuando fui a Casarrubios del Monte.
y estuvimos allí en un convento de unas monjitas y cuando entramos, el doctor de la Morena era allí más que el Papa, y aquellas monjas se volvían locas con él. Y es porque cuando ocurrió el tema de la intoxicación alimentaria que se atribuyó al aceite de colza, que todos ustedes recordarán, pues uno de los 5 científicos internacionales que fueron consultados por el Gobierno de España fue él, y como se enteraron de que entre los que estaban intoxicados estaban las monjas de este convento, pues era una ocasión única porque unas monjas comen todas lo mismo y había que analizarlas y tratarlas y tal, y entonces pues él se ocupó de ellas, pero una vez que ya todo se atribuyeron las culpas y el gobierno dio por cerrado el trámite, pero él no se olvidó de sus monjitas y continuó yendo a tratarlas y a cuidarlas, y todavía hoy, bueno, pues este rasgo de humanidad que nos hace saber un poquito cómo es él, no solo como intelectual y gran científico de talla internacional, sino como persona. Y sin más le doy la palabra para que hable de los médicos judíos de Isabel la Católica. Bueno, en primer lugar, darte las gracias. Yo le voy a pedir permiso al padre porque es que él ya ha dicho de mi ponencia. Yo creo que ya el tiempo lo ha consumido, ha hecho una presentación muy grande y yo simplemente digo que soy médico, que es mi profesión y lo que me gusta. A mí me ha traído siempre mucho la medicina, como es lógico. Mi padre era médico y lo he vivido con él, y sobre todo la medicina en la época de los Reyes Católicos. Pero antes de empezar como tal, quiero hacer una introducción diciendo que por todos nosotros es conocido que los profesionales de la medicina, antes de comenzar nuestro ejercicio, prestamos un juramento cuya formulación se remonta a la Grecia clásica y que se atribuye al médico Hipócrates, que vivió en el siglo XV antes de Jesucristo. En la isla de Kos yo la he visitado y hay un árbol que está completamente cerrado, grande, que hacía sombra, y ahí era donde Hipócrates daba sus clases de medicina. Y una frase también de él muy importante que a mí se me quedó grabada porque lo pone allí, dice: la medicina es la ciencia más importante de la vida. Y aquello se me quedó grabado y creo que sí, que eso es verdad, ¿no? La redacción de este juramento ha ido adaptándose a la historia, pero conservando el espíritu del primero. En el año 1948, en la Convención de Ginebra, lo reescribió para nuestros días, incluyendo en él la siguiente frase: no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clases. Tan así es que hoy en día hay una asignatura que no se da en las facultades de medicina y que yo sí tuve la suerte de recibirla precisamente de un médico sacerdote jesuita. Y es que el último año, la asignatura de deontología médica, se hacía este juramento. O sea, yo hice ese juramento. No sé ahora si en la facultad de medicina se estudia deontología médica y se hace el juramento de Hipócrates. Comienzo mi exposición en esta parte del juramento hipocrático para subrayar el hecho de que en la práctica, para un médico, los pacientes no tienen ningún calificativo añadido aparte del de enfermo, y que para ningún paciente su médico tiene o no debe tener ningún calificativo aparte de su profesionalidad. Es por esto que la relación entre ellos, entre un médico y su paciente, no conoce de religiones, diferencias, guerras, razas, géneros o políticas. Para un médico no existen los pacientes judíos, igual que para un paciente no existen los médicos judíos. Pero la relación íntima entre estos dos seres humanos, con un mismo y único objetivo, combatir la enfermedad, se da siempre dentro de una sociedad y dentro de la historia. Y lo que para esa relación íntima es intrascendente ha sido, sin embargo, un factor a veces determinante
para las sociedades en que los médicos y pacientes han convivido a lo largo de la historia. En este punto de vista de la sociedad y de la historia es desde el que voy a permitirme hablar de los médicos judíos en la corte de nuestra reina Isabel la Católica. Para situarnos en aquella época, empezaré señalando que el aprendizaje de la medicina en el siglo XV se realizaba por varias vías, que acababan determinando el destino y el ejercicio de los médicos. La primera y más tradicional era la vía de la enseñanza de padres a hijos o bien de maestros a aprendices, conformando lo que era en aquella época medicina rural o medicina popular. La segunda vía era después en escuelas privadas, surgidas como consecuencia de organizar la primera vía y dotarla de una cierta estructura de currículo. La tercera vía y última en aparecer fue la enseñanza específica pública de estas materias para formar futuros médicos. Esta tercera vía se desarrolla en diferentes lugares. La Escuela Médica del Monasterio de Guadalupe, que partía de la antigua tradición de los hospitales medievales para pobres y peregrinos, y fue la primera escuela en la que se hicieron disecciones. También en la Universidad de Salamanca, donde se formaron varios doctores de la corte, entre ellos Juan de la Parra, médico de Isabel y de Juana, su hija. Las escuelas médicas del Reino Aragonés, que recibían influencia de las de Montpellier y de las italianas de Siena, Roma y Pisa. En esta se formó Pedro Pintor, médico del Papa Borgia Alejandro VI. Aparte de esto, dentro de la península, pero en el reino nazarí de Granada, la enseñanza de la medicina se hacía en la madraza de Yeshiva de Granada. Muchos médicos judíos estudiaron allí y luego ejercieron en los reinos cristianos, traspasando de un lugar a otro sus conocimientos durante los siglos XIV y XV. La conquista de Granada supuso el cierre de esta enseñanza de la medicina. Cuando la reina Isabel toma posesión del trono de Castilla, el antijudaísmo ya había comenzado a echar raíces entre la población cristiana de su reino, pese a que los monarcas anteriores habían aceptado y a veces incluso protegido a la población judía, utilizando además los servicios de profesionales sobre los que debían poner toda su confianza, como eran los médicos judíos. En la primera etapa de su reinado, Isabel mantuvo esta política tradicional frente a los judíos y pudo hablarse incluso de una actitud bastante favorable a la presencia de los judíos, tanto en el reino como en la corte. Una muestra de esta inclinación fue la elección de un médico judío, Lorenzo Vados, para ser el ginecólogo de la reina que vigiló sus embarazos y asistió a los partos de todas sus hijas. A partir de 1480, una vez decretada la segregación de los judíos, empezaron a producirse las primeras conversiones, sobre todo en profesionales que no querían verse afectados de ninguna forma por las nuevas disposiciones. En 1492, después de firmarse el Edicto de Granada, que decretó la expulsión de los judíos, cuando las conversiones se convirtieron en requisito necesario, no ya para seguir ejerciendo en la corte, sino para permanecer en el reino. Los médicos de la corte de la reina Isabel fueron en su mayoría judíos, que posteriormente, debido a estas circunstancias, pasaron a ser conversos. Solo uno fue médico particular, musulmán mudéjar. Los reyes los tenían en alta estima debido a que eran profesionales muy preparados, conocedores de lenguas, o sea, hablaban griego, latín y árabe, y a que entre ellos existía una cooperación profesional e intelectual muy valorada. O sea, entre ellos hacían ya en aquella época sus congresos. Podemos clasificar en tres grupos los médicos particulares, vinculados a Salamanca y a médicos vinculados a Guadalupe. Entre los médicos particulares destaca Ibrahim Safarí, que fue médico de Carrillo, arzobispo de Toledo, y de Isabel en su época de princesa y luego ya como reina. En 1475 fue nombrado alcalde mayor de los médicos y cirujanos mudéjares por los reyes católicos. Lorenzo Vados es el más destacado de todos los médicos judíos conversos de la reina. De origen aragonés, llegó a la corte
de la mano de Fernando y ayudó a Isabel a concebir al príncipe Juan y la asistió en los embarazos y nacimientos de sus hijas Juana, María y Catalina. Tenía el título de maestre en artes y medicina y formó parte del tribunal del Real Protomedicato, una institución de origen romano creada para la vigilancia y la enseñanza del ejercicio de la medicina y que elevó la dignidad de los protomédicos a las de duques, condes o vicarios de los ejércitos. Juan II de Castilla, padre de la reina Isabel, fue el que instauró el título de protomédico o médico primero del reino, y ya bajo el reinado de los reyes católicos se decretó la ley fundamental del Real Protomédico desarrollada en Reales Pragmáticas en 1491 y 1498. Otro médico fue Juan de Rivas Altas, de origen judío, fue médico de la Corona de Aragón y también era maestre en artes y medicina y miembro del protomedicato, pero fue procesado por la Inquisición y quemado. Juan Rodríguez de Toledo, de origen converso, coincidió en los esponsales de Isabel y Fernando y dejó su cargo de profesor en la Universidad de Valladolid para dedicarse a casi en exclusiva como físico de sus altezas hasta su muerte. Jerónimo Bustamante fue el médico que atendió a Isabel en su lecho de muerte y a la infanta Catalina en sus últimos años en Castilla antes de partir hacia Inglaterra. Julián Gutiérrez de Toledo, de origen converso, figura como físico de palacio con un sueldo de 90.000 maravedíes. Muerta Isabel, su puesto es confirmado por el rey Fernando como físico porque fue el de la reina su señora. Nicolás de Soto, también físico, de los reyes y del príncipe Juan, examinador mayor de moros y judíos, que tras la expulsión de los judíos y el decreto de conversión pasó a examinar solo a cristianos viejos. Médicos vinculados a Salamanca. Gabriel Álvarez Abarca, catedrático de medicina en Salamanca, parece ser que estuvo en la muerte de la reina. Fernán Álvarez, que era hermano del anterior, catedrático de la Universidad de Salamanca, fue físico principal de los reyes en Toledo y uno de los que informaron del lamentable estado en que se encontraba doña Juana, abandonada por su marido. Médicos vinculados a la Escuela de Guadalupe. El monasterio de Guadalupe fue un monasterio muy querido por la reina Isabel, que lo visitaba muy a menudo a lo largo de su vida como gran devota de la Virgen de Guadalupe que era. Allí pasó largas temporadas criando a sus hijas y al príncipe Juan, y le dedicó una parte importante de su testamento. Entre los médicos de origen judío vinculados a esta institución de Guadalupe está Juan de la Parra, que llegó a ser obispo de Almería. Juan de Guadalupe, que tenía también origen judío y que pertenecía a una familia de conversos, médico personal de los reyes, atendió a la reina en el momento del atentado que sufrió su marido, el rey Fernando, en Barcelona y que la produjo una gran ansiedad. Alonso y Juan Fernández de Guadalupe, padre e hijo, también de origen judío, que acabarían convirtiéndose en los mejores médicos de España. Juan estudió en la Universidad de Salamanca y su fama como médico se extendió tan pronto que los reyes católicos lo convirtieron en el médico de la corte consagrado al cuidado directo de la reina y de todos sus hijos. La mayoría de estos doctores, los más famosos de la época, atendieron a la reina en su delicada salud a través de su reinado. A la hora de su muerte estuvieron también luchando para combatirla o hacernos menos dolorosa. En octubre de 1504, el cronista Pedro Martí de Aguilera hacía una descripción de la enfermedad que sufría la reina. Un humor se ha extendido por las venas y poco a poco se va declarando la hidropesía. No la abandona la fiebre y adentrada hasta la médula día y noche la domina. Tiene una sed insaciable, mientras que las comidas le dan náusea. El mortífero tumor va comiéndose entre la piel y la carne. Al día de hoy, las teorías apuntan a que su enfermedad final pudo tratarse o bien de un cáncer de útero o de colon o de recto, e incluso tener su origen en una fístula surgida a raíz de montar a caballo durante la campaña de Granada. El fallecimiento tuvo lugar el 28 de noviembre de 1504, atendida por todos sus doctores. Para terminar, voy a leer un romance del siglo XV en el que aparece contada y cantada
la labor de estos médicos en la corte de la reina Isabel, en concreto durante uno de los sucesos más dolorosos de su vida, la muerte del príncipe Juan. Tristes nuevas que se cuentan por España, que el príncipe don Juan está malo en Salamanca. Malo está de cintura que otro mal no se le halla. 7 doctores lo curan, de los mejores de España. Unos le auscultan, otros le toman el pulso, otros le miran las aguas. Miran unos para otros y dicen que su mal no es nada. Solo falta por venir aquel doctor de la Parra. Estando en estas razones, cuando a la puerta llegaba, cabalgando mula prieta, collar de oro en la garganta. Hincó la rodilla en tierra y la lengua le mirara. Luego que le tomó el pulso, de esta manera le habla. Ordena, príncipe, ordena, ordena por la tu alma. 3 horas tenéis de vida, la una ya va pasada. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor de la Morena por su brillante disertación. Tenemos que aprender los historiadores de los juristas y de los médicos, de los científicos, a ceñirnos al tiempo que se nos da. Destacar algún punto, aunque ha quedado todo muy claro. Esto que nos ha dicho del juramento hipocrático, creo que todos lo hemos experimentado cuando nos tenemos que desnudar delante de un médico. Vemos con los ojos con que nos mira y vemos que aquí no hay príncipes, ni reyes, ni pobres, ni ricos, y que nos miran como seres humanos y nos analizan y nos reconocen y nos tratan como tales. Y creo que a los pacientes del doctor de la Morena, pues que estarán muy contentos de tener un médico como él, y me consta que lo están. Esa mención que ha hecho de la Escuela Médica de Salamanca y de Guadalupe, yo me voy a referir solo a Guadalupe. Ahora ya entiendo la mitad o una buena parte de la devoción de la reina por este monasterio jerónimo. No solamente porque le tuviera, que por supuesto la tenía y era lo fundamental, y ya lo hemos visto en muchas ponencias, una devoción inmensa a la Virgen María, y lo manifiesta en su testamento, que es, después de la Santísima Trinidad, es la primera mención que hay. Pero también es que Guadalupe tenía una escuela de médicos que era única en Europa, donde además se formó, lo comentábamos en la comida, San Juan de Dios. Fue como peregrino, vio cómo trataban allí a los enfermos, se apuntó de voluntario, enfermero voluntario, y bueno, no me voy a extender sobre la carrera de San Juan de Dios. Y una cosa que queda muy clara, que los reyes católicos pues no eran racistas, Isabel concretamente, tenía especial amistad con los judíos, y no se puede decir, porque como eran los mejores médicos y era egoísta, pues quería tener a los mejores aunque fueran judíos. No, es que también tenía a los mejores financieros, y también a los mejores juristas, y también a los mejores teólogos, que eran conversos. O sea que realmente hay que concluir que Isabel la Católica es una gran amiga de la raza judía, tal vez no de la religión judía, porque tenía esa pretensión de unitas fidei, pero sí del pueblo judío, y fue una gran protectora del pueblo judío. Y ahora vamos a dar la palabra a la siguiente ponente, que va a concluir esta mesa, y va a tratar del tema de garantías y limitaciones legales del decreto de expulsión de los judíos de 1492. Se trata de Lourdes de Miguel Sáenz. Es nuestra última ponente en esta jornada, en esta mesa, y ella es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca,
diplomada en el estudio jurídico del Tribunal de la Rota Matritense. Actualmente trabaja como profesora en la Universidad Católica de Ávila y también ejerce como abogada. Además, es miembro del grupo de investigación de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, denominado Territorio, Historia y Patrimonio de la Iglesia, que promueve esta jornada. En su labor investigadora destacan valiosas contribuciones en el ámbito de la ciencia canónica y del derecho procesal civil, y ha realizado estancias de investigación en universidades importantes del extranjero. El título de su ponencia, Rupturas y continuidades del pensamiento jurídico a finales de la Edad Media, nos va a llevar de una manera sucinta, aunque tienes un poquito más de tiempo si quieres, porque se han ceñido mucho, incluso no han ocupado todo su tiempo los anteriores ponentes, tienes vidilla, para darnos las claves de las transformaciones y avances que en el ámbito jurídico se produjeron y resaltar también aquello que mantuvo inalterable y constante en la época previa al reinado de los Reyes Católicos. La competencia y la solvencia profesional de esta doctora en ambos derechos, como antiguamente se decía, pues está sobradamente acreditada y ahora pues estamos ya ansiosos de escuchar su palabra. Muchas gracias, Luis Manel. Buenas tardes a todos. Es un honor poder estar hoy aquí por segundo año consecutivo en estas jornadas que organiza la Universidad Católica de Ávila y también el capítulo de los nobles caballeros y damas de la reina Isabel la Católica, representadas por su gran maestre, don Raúl Vaz Terrón. Y agradezco de manera especial al profesor Calvo Gómez, el coordinador de estas jornadas, por su invitación para formar parte de esta mesa, por la confianza depositada para permitirme unirme a este diálogo en torno a la figura de Isabel, la Católica, y también poder participar como ponente con un tema que a priori podría resultar cuanto menos chocante, quizá puede ser incluso visto como un episodio del reinado de los Reyes Católicos que habría que ocultar o que podría ser un borrón que comprometiera la piedad, la caridad y la misericordia dentro de ese arquetipo virtuoso que definía concretamente a la reina Isabel. Pues bien, en esta tercera ponencia de la primera mesa de la tarde, la tercera ya en esta jornada, vamos a analizar el decreto de expulsión de los judíos de Aragón y de Castilla, que fue dictado, publicado y difundido en el año 1492, identificando concretamente cuáles son las garantías y las limitaciones legales que contenía. A este decreto se le llamó también Decreto de la Alhambra o Edicto de Granada, por encontrarse los reyes católicos en ese momento en Granada después de su conquista. Para entender mejor cuáles fueron los antecedentes de esta medida, debemos ahondar en el contexto de la época y trasladarnos a lo que la historia nos refiere desde unos años antes. Es cierto que esta medida del decreto del año 1492 tuvo un alcance global para todo el territorio de los reinos de Castilla y Aragón, pero ya había tenido un precedente de menores dimensiones cuando en el año 1483 los reyes católicos anunciaron la primera expulsión de los judíos de Andalucía. En las primeras jornadas que celebramos el año pasado, veíamos cómo en la segunda mitad del siglo XV se habían impulsado algunas disposiciones normativas y se habían llevado también a cabo reuniones en Cortes para delimitar los presupuestos que guiaran precisamente esa unidad política, territorial y religiosa de ambas coronas. Consta, sin lugar a dudas, que la reina Isabel consideraba a los judíos como súbditos suyos que, al igual que el resto, merecían su protección. Y esto lo encontramos en algunas de sus cartas, concretamente en una fechada el día 6 de septiembre de 1477, dirigida a Sevilla, donde manifiesta claramente este cuidado y protección, con las siguientes palabras: Por esta, mi carta tomo y recibo en mi guarda, hizo mi amparo y defendimiento real a dichos judíos de las dichas aljamas y a cada uno de ellos y a sus personas y bienes aseguro de todas y cualesquiera personas de cualquier estado que sean. Y les mando y defiendo que no los hieran, ni maten, ni lisien, ni consientan herir, ni matar, ni lisiar.
Por tanto, no era intención de la reina alterar la convivencia con los judíos en los términos establecidos, ni tampoco manifestaba un rechazo hacia ellos. Más bien, su voluntad va dirigida a salvaguardar sus vidas de cualquier ataque. De hecho, esto nos hace pensar que era consciente y conocedora de que podían existir afrentas contra el pueblo judío y de algún modo también trataba de evitarlas. Por tanto, esto pone de manifiesto la actitud proclive de la reina para admitir la coexistencia de otras religiones y, por tanto, también de otras culturas. Era propio de la mente avanzada y moderna de esta reina castellana identificar y potenciar todos aquellos recursos que aportaran riqueza y sostenibilidad al reino, lo que hacía suponer que conocía perfectamente la relevancia económica y política que la presencia de los judíos podían tener en el reino. Ahora bien, como todo, desde otra de las virtudes que caracterizaban a la reina, como era obrar en justicia, también se mostraba inflexible ante todo aquello que pudiera poner en riesgo la unidad religiosa y hacer que se diluyera en prácticas confusas que al final terminaran propagando herejías y provocaran incluso rupturas internas dentro de la Iglesia. Las noticias que llegaban sobre el impacto negativo de la comunidad judía se tornaba convincente y empezaba a propagarse la idea de que hacía falta supervisar y vigilar algunos comportamientos que merecían especial atención. Ya en las Cortes de Madrigal de 1476 se empezaban a diseñar algunas prohibiciones para los judíos, haciéndoles la vida menos confortable y más difícil. Nos detenemos en las Cortes de Toledo 4 años después, en el año 1480, donde se aborda expresamente el tema de los judíos, ya entendido como un problema emergente, respecto del cual se tornaba necesario pronunciarse, desde una actitud más de prevención, sin desatender un compromiso mínimo en la garantía, respeto y observancia de sus derechos, en cuanto que eran también habitantes y pobladores de las tierras del reino. Se decía que tendrían una protección real sobre el ejercicio de algunos derechos, como por ejemplo la práctica libre de su fe, la celebración de sus propios actos de culto, así como también la preservación de los bienes personales y reales. Dicho de otro modo, suponía la garantía de la seguridad y protección sobre las personas, los bienes y también sus propiedades. Pero ciertamente empiezan a dibujarse algunas prohibiciones, como la de no ser juzgados por sus rabinos, no poder edificar más sinagogas, quizá pues para evitar una expansión incontrolable. Tampoco podían hacer proselitismo con los cristianos e intentar catequizarlos, no podían acusar a los cristianos, no podían tener servidores cristianos, practicar la usura, ejercer oficios públicos y tampoco podían vivir fuera de las juderías. La confinación de los judíos en barrios apartados y ese elenco de prohibiciones que hemos visto suponía una separación clara entre cristianismo y judaísmo con el ánimo de evitar que las prácticas religiosas de los judíos se contagiaran entre los cristianos. A pesar de esta separación, nada obstaba para que se permitiera a cristianos y a judíos que se pudieran relacionar en la gestión cotidiana de los asuntos más ordinarios, aquellos que posibilitaban un entendimiento básico y las operaciones también comerciales necesarias para el abastecimiento de ambas comunidades. No se puede juzgar algo que en ese momento operaba como un código de conducta a observar por una minoría religiosa que se movía discretamente para imponer su credo. No respetaba una prohibición que respondía a la consecución de los objetivos que habían sido marcados por la política de los reyes católicos dentro de su proyectado ideario. Las causas que motivan la primera expulsión de los judíos en el año 1483 de las 3 provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba se debía a que ya comenzaban a aparecer algunas discordancias entre la palabra de aceptación acuñada por los judíos y sus actuaciones reales para con los cristianos, pues parecía que el trato y la comunicación diaria con los judíos terminaba dañando a los cristianos. Y entendemos que esta situación y el despliegue también de las decisiones a favor de la expulsión de los judíos no fue del agrado de la reina, que muy a su pesar tuvo que encabezar estas medidas, no lo olvidemos, para salvaguardar ante todo la fe cristiana en su integridad. La reina hacía alusión a la necesidad de limpiar la tierra de aquel pecado de la herejía, pues tenía asumido su papel de custodia de la fe como un mandato divino. Para ello se sirvió de la Inquisición con el fin de que ésta pudiera hacer un seguimiento de los conversos y ratificar que esa conversión era sincera y creíble y también era coherente en las obras.
Aún así queda patente que los reyes no sostuvieron ni encabezaron una postura antisemita, mucho menos la propiciaron con sus obras ni indujeron a otros a hacerlo, porque se han documentado muchos casos, y también lo han dicho los ponentes que me han precedido, en los que judíos y conversos fueron tratados con un favor especial por parte de los reyes, por su cercanía para con la monarquía, los trabajos rendidos en beneficio de la corona y también la lealtad que habían mostrado hacia las políticas emprendidas. Era de recibo y perfectamente comprensible que en este caso los reyes quisieran hacer alguna excepción con quienes habían desarrollado una relación de mayor confianza. Los ejemplos son muchos, son variados, pero destacamos fundamentalmente dos, como es el confesor de la reina, el converso Fray Hernando de Talavera, y también el judío Isaac Abravanel, que tras la expulsión no quiso convertirse y finalmente se marchó, pero con el que los reyes tuvieron un trato bastante especial, le ofrecieron ayuda y le permitieron incluso que no se le aplicara algunas de las prohibiciones que se cernían sobre los judíos, como era disponer de oro y plata y llevarlo consigo en el exilio. Ante esto se pone en evidencia que el ánimo antisemita por parte de la Inquisición fue realmente el motor de las expulsiones que se sucedieron antes del Decreto General de Expulsión y posterior a este. Las expulsiones formalmente registradas, promovidas y alentadas por la Inquisición, pero efectuadas desde el poder regio, fueron las de Albarracín y Zaragoza en el año 1486 y después, en 1497, con la expulsión de los judíos de Portugal y en 1499 del Reino de Navarra. Después de esta introducción, vamos a reparar en el Decreto General de Expulsión del año 1492 y lo vamos a analizar a fondo, proponiéndonos ahondar en el estudio de las calificaciones de las conductas de los judíos, las motivaciones que subyacían en esas calificaciones, las medidas que se adoptaron, su naturaleza, su configuración y la finalidad de las mismas. El decreto aúna, en primer lugar, la autoridad de los dos reyes, Isabel y Fernando, y tras la fórmula de presentación de cortesía y la enumeración de los distintos destinatarios, y no olvidemos que entre ellos además se encontraban los judíos y sus aljamas, a todos ellos saluda con la frase «salud y gracia». De manera rigurosa comienza identificando situaciones que ciertamente los reyes no habían visto, pero de lo que sí habían sido informados, como que en los reinos había algunos malos cristianos que judaizaban de nuestra santa fe católica, de lo cual era mucha culpa la comunicación de los judíos con los cristianos, y reconoce que las medidas que habían adoptado habían fracasado y que, por lo tanto, era necesario llevar a cabo una intervención más inmediata. Además, en esta justificación inicial se constata que incluso los judíos se jactan de subvertir la fe católica. Y esto cualquiera puede entenderlo perfectamente como una provocación a la que le sigue una necesaria reacción. Máxime cuando, además, algunas de las prácticas religiosas de los judíos se introducen en las creencias de los cristianos, llegando a fusionarse y ocasionando el escándalo por parte de la comunidad cristiana y el temor de que los cristianos terminarán pasándose al judaísmo. Hasta aquí el decreto expone los elementos no solo de riesgo, sino las conductas erradas y problemáticas, y en señal de transparencia, y para alejar también toda sospecha de que se trata de una decisión arbitraria, se remiten a lo acordado en consejo con el parecer de prelados y grandes caballeros, así como de otras personas de ciencia y conciencia, después de mucha deliberación. El mandato de que los judíos salgan de los reinos de Castilla y Aragón, impidiendo su retorno, no se impone con carácter inminente, sino que se entiende que es necesario fijar un plazo razonable y adecuado para que los judíos pudieran salir del territorio habiendo cerrado sus negocios, habiendo satisfecho también las compraventas y permutas de los bienes que tuvieran en propiedad. Este plazo fue de 4 meses y aún así se prorrogó unos días más para poder compensar el tiempo que hubiera transcurrido entre la promulgación del decreto y su conocimiento por quienes debían acatarlo como sujetos pasivos y quienes debían hacerlo cumplir también como parte activa de esa relación de autoridad regia que estaban investidos con esa potestad por mandamiento de los reyes católicos. No era, sin embargo, un decreto cerrado con un mandamiento único, sino que preveía como alternativa frente a la expulsión la conversión al cristianismo. Muchos siguieron este camino, pero es verdad que fueron más los que decidieron mantenerse fieles a su religión y terminaron abandonando los territorios hispánicos. Los destinos no fueron muy lejanos, pues Portugal y el norte de África se convirtieron en el hogar provisional para muchos de ellos, que aún confiaba que los reyes católicos revocarían esa orden y podrían regresar.
Ahora bien, pensemos una vez más que si en los judíos existía la creencia de retornar frente a la aparente inflexibilidad del decreto, es porque de algún modo también los judíos sentían el patrocinio y el amparo de los reyes demostrado hasta ese momento. Cabe destacar que durante la vigencia de este plazo estipulado en el decreto, la actitud hacia los judíos, lejos de desentrañar odio o significar una persecución, fue de absoluta protección, de manera que pudieran vender, enajenar y trocar sus bienes, autorizándoles a que pudieran sacar sus bienes por tierra y mar, en tanto no sea oro, ni plata, ni moneda, ni otras cosas vedadas. El cumplimiento de este decreto se deja en manos de alcaldes y corregidores y para velar por la seguridad jurídica de sus súbditos, concretamente de aquellos que ahora eran expulsados, pide que la carta sea pregonada por plazas y mercados a fin de que nadie pueda alegar desconocimiento. Lo que hoy también replicamos con los textos legales actuales cuando advertimos que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, entendiendo que la misma ha sido publicada en medios oficiales que posibilitarían su lectura. De esta lectura del decreto también se deduce la imposición de una solución a un problema que se estaba extendiendo muy rápido y que era necesario erradicar. En el íter de los acontecimientos se ve que hubo tiempo suficiente para intentar mantener la situación bajo control, pero ante la evidencia de que eso resultaba imposible, la intervención del poder real fue clave para contener lo que en ese momento se entendía como un ataque directo a la fe católica. No se puede advertir, por tanto, en el contexto de aquella época, que esa actitud fuera desproporcionada o que fuera despótica, porque como en cualquier relación contractual, habiendo fijado y comunicado los presupuestos a cumplir por la comunidad judía para supervivencia en la sociedad de Castilla y Aragón, habían desatendido esas indicaciones y habían contravenido las órdenes expresas dadas con anterioridad. Tampoco se aprueban medidas tendentes a diezmar la población judía y hacerla desaparecer en su conjunto, en la que por ejemplo, perpetrando atentados, como ocurrió con el holocausto nazi en Alemania ya en nuestra época contemporánea. Ciertamente llama la atención que ante la desobediencia se impusiera como castigo y como pena la muerte, pero también es cierto que en aquella época, en el debate entre los asuntos terrenales y los asuntos espirituales, la permanencia de la fe justificaba acabar incluso con quienes supusieran una afrenta para el cristianismo. No se detecta aquí un poder dictatorial e injusto, sino que el mismo hunde sus raíces en la templanza y en el equilibrio, dotando de mecanismos acordes al reconocimiento de unos derechos y también previendo una restricción de los mismos anunciada con tiempo y además con unas formalidades necesarias para dar cobertura y garantía suficiente a los afectados. Debemos entender, por tanto, que la expulsión de los judíos se consideró un mal necesario en tanto en cuanto permitía el fortalecimiento del reino, sobre todo cuando se sabe que también el aspecto social se estaba viendo afectado, pues recordemos que era además un momento decisivo para consolidar y delimitar el perfil de los reinos y estos serán la unidad política básica, donde se fraguaba una vinculación del hombre con un reino, convirtiéndose en súbditos que lo relacionaba con un rey como titular del poder político. Además, el hecho de que los reyes incluso acudieran al Papa para solicitar que pudieran escoger a los inquisidores de su confianza, otorgándoles esta potestad por medio de la bula Exigit Sincere Devotionis del Papa Pío IV el 1 de noviembre de 1478, hacía que el poder real se mostrara aún más eficaz en esa tendencia a centralizarlo todo. Por tanto, bien es verdad que hay una motivación religiosa en la emisión del decreto de expulsión, pero tampoco debemos soslayar que podía existir otra de carácter político, pues los judíos habían realizado algunas prácticas de usura, habían cobrado préstamos con intereses altos, lo que producían bastantes desencuentros entre estos y el resto de la población y hacía que la estima hacia ellos no fuera realmente muy alta. Estas valoraciones hacia los judíos encrudecían el ambiente, generaban un malestar general que tampoco a los reyes les interesaba admitir, teniendo en cuenta, repetimos, que buscaban una mayor cohesión social, cada vez mayor, y por ende también política, para refrendar su autoridad y también para hacerla patente frente a todos. Los reyes no podían tolerar que en la población hubiera descontento, que se dieran enfrentamientos entre judíos y cristianos, utilizando incluso estos últimos, los cristianos, apelativos humillantes y de desprestigio para denominar a los judíos, acusándoles además de sacrílegos. Incluso no podían tampoco permitir que la nobleza estuviera dividida por quienes querían enfrentarlos y por los que los defendían fundamentalmente por intereses económicos.
Seguramente, por los datos que obran sobre la consideración de los reyes católicos hacia los judíos, el odio de la población cristiana hacia esta minoría religiosa y todas estas actitudes discriminatorias fue lo que promovió la imposición de una necesaria superación que mantuviera en una paz forzada a ambos grupos. Pero incluso pensemos que la expulsión de los judíos, con ese elenco de garantías, pudo operar como un salvoconducto para que les mantuviera ajenos a la persecución y la posibilidad de poder ejercer sus derechos con libertad. En un momento en que era necesario remediar un mal, no obsta pensar que también esas medidas podían resultar una estrategia que permitiría no emprender una cruzada violenta y sangrienta contra quienes de algún modo también habían ayudado a sostener los reinos hasta ese momento con su trabajo y también con la aportación económica en la figura de los tributos. Conviene además que miremos en prospectiva, desde que se emite el decreto de expulsión, al resultado y las consecuencias que se derivaron de esta decisión, que tuvo incidencia, obviamente, unos años después, percibiéndose un impacto, en primer lugar, en la economía del reino. Se perdieron grandes agentes económicos. Igualmente, entre los judíos había figuras eminentes del mundo científico y de la cultura, grandes intelectuales, y esto supuso una regresión en el desarrollo cultural del reino. Incluso en relación a las creencias religiosas se registró un elevado número de conversos, pero ciertamente también se dio el fenómeno de los falsos conversos, lo que desató el control real a través de la Inquisición y para cumplir de manera estricta con la normativa se produjeron detenciones y muertes en respuesta al ordenado en el decreto para quienes desoyeran lo estipulado en él. No es de extrañar que las conversiones fueran fingidas, que estuvieran alentadas por el miedo a ser expulsados del territorio, así también por cuestiones prácticas, porque eso les permitía seguir manteniendo en el reino sus posesiones y no tener que emigrar a otros territorios. Esto hacía que hubiera recelos y sospechas también por parte de aquellos cristianos que no creían que esas conversiones fueran reales, porque se fijaban, por ejemplo, en signos externos como la indumentaria y también el desempeño de trabajos de tradición judía. Es cierto que se pasó de una convivencia plural, con limitaciones y restricciones, a una intolerancia creciente que hizo el ambiente cada vez más hostil. Por eso, en parte, era necesaria una intervención del poder regio para asentar las disputas y dirimir los conflictos. Una muestra de ello es que incluso aquellos judíos que regresaban posteriormente y se convertían al cristianismo recibían sus bienes y se les impedía y se les permitía recuperarlos. Por tanto, no se puede decir que detrás del decreto de expulsión hubiera intereses de enriquecimiento a costa de los judíos por la confiscación de sus bienes, sino que el motivo era mantener la unidad religiosa de España. Para concluir esta intervención, solo me queda subrayar la importancia de no solo conocer los acontecimientos de nuestra historia, más o menos reciente, sino también buscar y esgrimir con apertura de mente las razones que existían detrás de las decisiones que se adoptaron en cada momento histórico. Solo así lograremos obtener un conocimiento que sea veraz desde la madurez intelectual, pues de lo contrario, como ya decía Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. La historia, por tanto, que nos precede, nuestra historia, es la garantía de nuestra existencia y también es la esperanza de un mejor porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora doctora Lourdes de Miguel Sanz por su magnífica presentación, su magnífica ponencia sobre el decreto de expulsión que ha podido hacernos entender un poquito los móviles que tuvieron los reyes al adoptarlo, cómo no fue plato de gusto para ellos, sino que se vieron obligados por la situación general, se vieron obligados por la petición reiterada del pueblo. La reina siempre quiso proteger a los judíos. Recuerdo en una carta de seguro que les da, que dice: mis judíos son míos y están bajo mi seguro y nadie puede atentar contra ellos y nadie puede
de manera que el primer móvil que tiene la reina con los judíos es salvar sus vidas. Y sus vidas realmente estaban en peligro porque existía un peligro de pogromos, de persecuciones como la que se había producido en la judería de Sevilla, donde había cientos de muertos, donde los cristianos viejos habían entrado en la judería y habían hecho una auténtica masacre. Y existía el peligro de que eso se extendiera por todo el país. Y para proteger las vidas de los judíos, no tuvieron más remedio que decirles, mira, os convertís, os tenéis que ir, ¿no? Y la estrategia de los reyes fue siempre intentar evitar esa solución última. Primero, mediante medidas preventivas, que ya hemos visto que el doctor Trullén Galvez las ha analizado muy bien. Después, mediante las medidas de separación, que también el doctor Trullén se adoptaron en las Cortes de Madrigal y en las de Toledo, para intentar evitar esa contaminación que había, porque el problema fundamental es que los conversos, que eran ya cristianos, al vivir junto con los judíos, judaizaban, volvían a su antigua fe. Y claro, ese era un delito gravísimo, de hecho era el más grave de los delitos, pero no era el más grave de los delitos en tiempo de los reyes católicos. En el Fuero Real, que los recopiló, que venía, por tanto, de normas muy anteriores, Alfonso X el Sabio, en el Fuero Real ya se dice que aquel que, siendo cristiano, se convirtiera al Islam o al judaísmo, o permitiera que sus hijos se convirtieran a esas religiones, pues sería condenado a muerte, y muerte de fuego. Fuero Real, estamos hablando de principios del siglo XIII o incluso siglo XII, porque son normas muy anteriores las que se recogen en el Fuero Real. Quiere decir que los reyes católicos estaban obligados a aplicar el derecho escrito, el derecho codificado. La Inquisición no se inventó eso de quemar por fuego a los herejes, eso estaba legislado desde mucho antes. Y los reyes católicos, y concretamente Isabel, intentó evitar eso por todos los medios y intentó medidas paliativas, medidas preventivas, pero al final no tuvieron más remedio que adoptar la expulsión. Y también tengamos en cuenta que la expulsión se hace, es la última de las grandes expulsiones europeas, porque ya se habían expulsado de Inglaterra, se habían expulsado de Francia, todos los reinos importantes de Europa ya habían expulsado a los judíos. En España es el último, bueno, será Portugal el último, y se hace además con las medidas de salvaguarda, de protección y de tutela más importantes que en ninguna otra medida de este género se habían adoptado. Por lo tanto, pues eso nos ha quedado muy claro. Creo que hemos entendido, gracias al trabajo de nuestros ponentes, a los que agradecemos no solo haberse ceñido al tiempo, sino incluso habernos dado, haber hecho bastante breves sus intervenciones. Y nada más. Espero que les haya gustado y esta mesa queda clausurada.